primaria es hablar de una enfermedad hemorrágica adquirida, que dentro de las enfermedades hemorrágicas adquiridas es la más común en la infancia. Tenemos dos picos de presentación que vamos a comentar ahorita, sugieren distintos mecanismos fisiopatológicos. La enfermedad se caracteriza por el recuento bajo de plaquetas, es la alteración cuantitativa adquirida, como mencionaba el doctor y acabo de puntualizar, resultante de la destrucción y producción y además producción plaquetaria deficiente. Anteriormente se pensaba que únicamente era la destrucción periférica de las plaquetas, sin embargo, se ha demostrado ya también que los anticuerpos van dirigidos al megacariocito. Entonces hay una producción deficiente plaquetaria y además se ha demostrado también que hay disminución de los niveles de trombopoietina. Puede ser una condición primaria aislada o secundaria a otras condiciones. Sin embargo, además también no confundir el hecho de que una condición primaria, la trombocitopenia inmune primaria de la que estamos hablando, y ampliaremos más en un momento, puede estar de cualquier manera desencadenada por algunos factores infecciosos e incluso inmunizaciones. Es un trastorno heterogéneo y sus síntomas clínicos son muy variables. Puede ser desde una hemorragia leve a una hemorragia grave. Esto principalmente fue lo que condicionó el hecho de que se le quitara en la nomenclatura el hablar de púrpura trombocitopénica inmune. ¿Por qué? Porque hay muchos niños y hay muchos adultos también, pero sin embargo es más frecuente en los niños que pueden incluso presentarse sin ningún síntoma o síntomas mínimos cutáneos, mucocutáneos, que es la característica de una alteración de la hemostasia primaria, y realmente no presentar jamás púrpura, porque tampoco hay una correlación directa entre la cuenta de plaquetas y la manifestación hemorrágica. Podemos tener una cuenta de plaquetas de 3,000, por ejemplo, y solo tener leves petequias en el paciente, o tener una cuenta de 20,000 y el paciente llegar con hemorragia, a lo mejor nasal, una epistaxis importante. Entonces, realmente no hay una correlación directa. Vamos a mencionar eso en un momento más puntualmente. Ahora, les decía, tenemos una respuesta autoinmune que frecuentemente puede estar desencadenada por infecciones virales, dentro de los cuales, al menos en pediatría, se predominan sobre todo los virus del TOSH, incluyendo también citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus, y en segundo lugar, rubiola y sarampión, que también dentro de las inmunizaciones es la que más se relaciona a un factor desencadenante para el inicio de las manifestaciones en ese sentido. La vacuna de la SRP, sarampión, rubiola y parotiditis. Dentro de las inmunizaciones y además también algunos tratamientos antivirales. Ahora, vamos a mencionar en un momento las diferencias entre la presentación de niños y adultos. Y en el sentido de las infecciones, en los adultos se incluiría también dentro del estudio como factor desencadenante hepatitis B, C y VIH. La evolución en los niños, en la mayoría de los casos, es autolimitada. En ese sentido, tenemos aún mucha complicación a veces en el sentido de poder tener un consenso de cómo tratarlo, si únicamente observar, si realmente intervenir de manera intensa. Sin embargo, también se ha apostado más por la observación, precisamente por esta condición, que el que puede autolimitarse hasta el 75-80% de los casos, al menos en pediatría, y el que podamos definir el riesgo-beneficio que vamos a tener con los tratamientos, porque los tratamientos no son inocuos y podemos condicionarle menor calidad de vida al paciente por el tratamiento más que por la propia enfermedad. Entonces, tener en cuenta el que es un trastorno, como les comentaba, heterogéneo en relación a la variabilidad de los datos clínicos, entonces también el criterio de la evaluación clínica es muy importante para la decisión en el tratamiento. En relación a la epidemiología y el impacto que tiene la trombocitopenia inmune primaria, los niños tienen una incidencia de 2 a 5 por 100,000 por año. Hablábamos de que puede también tener una incidencia dependiente de edad y género, temporada, factores regionales, que como les decía, estos diferentes picos de edad y diferencias de género pueden sugerir otros mecanismos fisiopatológicos o distintos mecanismos fisiopatológicos que intervienen. En lactantes, por ejemplo, ocurre con mayor frecuencia en varones. Posteriormente, ya en la edad escolar, en la adolescencia, no hay una diferencia de género.
Ahora, algo de lo que nos preocupa en este paciente son las hemorragias graves. Se habla de que hemorragias severas se reportan en adultos solo en el 9.5% de los pacientes, pero en niños hasta el 20%. Entonces, en ese sentido, es muy difícil de repente tomar la decisión de solo observar. Sin embargo, les repito, el criterio clínico es lo que va a dictar sobre todo. Ahora, la hemorragia intracraneal en niños sigue siendo muy baja en relación a la presentación, solo de 0.1 a 0.5%. En los adultos tiene una mortalidad de 1.3 a 2.2 veces mayor que en la población general. Sin embargo, esto se debe también a las enfermedades subyacentes de estos pacientes y también al uso de medicamentos que puedan generar alteración plaquetaria en relación a la función plaquetaria, agregación y demás, que conlleva un factor de riesgo agregado para el sangrado. Algo importante en los últimos años es definir también el poder tratar el impacto en la calidad de vida de los pacientes, que la calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes se ve disminuida por fatiga hasta en el 22 a 45% de los pacientes con trombocitopenia. Y esto es algo en una corriente en los últimos años al que se le ha puesto mayor atención, no únicamente tratar el hecho de la prevención, de hemorragia, sino también la calidad de vida relacionada a la salud. Y algunos pacientes pueden evolucionar hasta la cronicidad y tener una atención especial y requerir de un tratamiento a largo plazo. En estos pacientes, sobre todo el tratamiento óptimo, se habla de que sigue siendo un desafío importante. Les comentaba que hay diferencias significativas en la presentación de adultos y niños. Hablábamos de que en el 75 y hasta 80% de los casos en niños puede haber remisión espontánea, a diferencia de los adultos en donde la remisión espontánea se da solo en el 20%. La presentación en los niños generalmente es aguda y es intensa. El niño de un momento a otro tiene una disminución de menos de 10.000 plaquetas, a diferencia de los adultos en que la evolución es insidiosa y puede incluso llegar a tener de inicio una trombocitopenia solo moderada o en su caso también grave, pero la evolución insidiosa. Las comorbilidades al diagnóstico. Les comentaba que la mortalidad está un poquito más incrementada en el adulto que en el niño. Debido a esto, hasta el 30% de los adultos tienen comorbilidades al diagnóstico, a diferencia de los niños que solo la tienen en un 4%. Y les mencionabas también que también puede ir en relación al uso de medicamentos por estas enfermedades subyacentes, que es más común en los adultos que en los niños, que pueden tener mayor incremento en los factores de riesgo hemorrágico. En ese sentido, y habiendo tanta heterogeneidad en la presentación y estas diferencias en niños, adultos y demás, el manejo diagnóstico y terapéutico sigue siendo controvertido. Toda la actualización que se ha dado a partir del 2009, 2010, 2012, que eran las últimas guías, hasta las que ya tenemos actualizadas en el 2019, las guías de ASH, y posteriormente con el consenso internacional, lo que intentan es estandarizar la terminología y dar algunas bases y recomendaciones para poder disminuir la variabilidad clínica tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. ¿Por qué hablo del diagnóstico? Porque se aboga más para tratar de tener un diagnóstico de exclusión y el hecho de definir cuándo sí, por ejemplo, tomar médula ósea y cuándo no. Generalmente no se requeriría, y así se establece en las guías, en un caso característico, sobre todo en los picos de presentaciones para óseo en los niños. Tratar también en relación a hacer estos consensos de mejorar resultados clínicos y tener menor repercusión en la calidad de vida y mínimos efectos adversos con relación al tratamiento. Ahora, no podemos seguir hablando de trombocitopenia sin saber qué es lo que pasa realmente y qué es lo que nos lleva a esa manifestación de sangrado. Se ha visto ya y se va a seguir puntualizando en el transcurso del diplomado eh, las características clínicas con relación a alteraciones de la hemostasia primaria y alteraciones de la hemostasia secundaria, donde en la hemostasia primaria tenemos interacción tanto de vaso, plaquetas y von Willebrand principalmente, y la manifestación se traduce en sangrado mucocutáneo en distintos grados. A diferencia de cuando ya pasamos a la hemostasia secundaria, bueno, aunque se maneja así de manera didáctica, pero son eventos que ocurren al mismo tiempo y interaccionan, pero hablar de hemostasia secundaria con la interacción de los factores de coagulación para poder, para poder tener un coágulo consolidado después del primer coágulo o tapón plaquetario,
La manifestación se traduce en hemorragias más intensas, más graves, más profundas, sobre todo hematomas y hemartrosis, para después llevar precisamente a la consolidación del coágulo con estas dos fases, hemostasia primaria y secundaria. Entonces, insisto, la hemostasia primaria se va a traducir en manifestación cutáneo-mucosa. Ahora, ¿qué pasa para que precisamente tengamos esta manifestación? En relación a la fisiopatología se habla de que depende de varios mecanismos. Como les decía, se sugieren distintos mecanismos fisiopatológicos ante el hecho de que hay variación en relación a la edad, a los picos de edad y al género también en distintos picos de edad, como les mencioné. Se habla de alguna susceptibilidad genética e infecciones desencadenantes como las que mencionamos, pero sigue siendo el principal factor fisiopatológico los autoanticuerpos contra las glicoproteínas plaquetarias. Son la característica principal de la fisiopatología. Además de esto conlleva, de hecho, la depuración de plaquetas a través del sistema retículo endotelial por la captación de las plaquetas por los receptores FC y principalmente en el vaso. Los anticuerpos van a inducir también, como les decía, como mecanismo recientemente demostrado, una proliferación y diferenciación defectuosa de los megacariocitos y van a alterar también la producción de las plaquetas. No solo es destrucción periférica plaquetaria, sino también el daño directamente al megacariocito. Y además de estos autoanticuerpos que se forman contra las glicoproteínas plaquetarias, el papel del daño citotóxico de los linfocitos autorreactivos hacia las plaquetas y hacia el megacariocito. Entonces, eso es lo que lleva como tal a la destrucción, y habiendo esta destrucción vamos a tener disminución de la cuenta plaquetaria. Bueno, aquí se explica, y imagen es muy conocida, dado que es lo que explicaba de inicio esa destrucción al haber estas autoanticuerpos dirigidos hacia las glicoproteínas, que las principales hacia las que se dirigen es la glicoproteína 2B3A, en donde a partir de unirse a esta glicoproteína, los autoanticuerpos van y presentan al receptor FC del macrófago activado para que el macrófago se lleve a destruir a las plaquetas, hablando de manera, digamos, general. Además, como les decía, de ese efecto citotóxico específico de los linfocitos T autorreactivos. Esto va a conllevar el hecho de que la disminución de las plaquetas me van a dar esa manifestación cutáneo-mucosa de la que hablábamos, en donde tenemos importantes criterios de evaluación clínica para incluso también denominar de manera adecuada esa manifestación. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que incluso lleguen, por ejemplo, los residentes a presentarme a un paciente y me digan, doctora, es que está lleno de hematomas. Realmente no son hematomas, son equimosis, son petequias, es púrpura, y es diferente hablar de un hematoma, que pensaría de yo de inicio sin ver al paciente a lo mejor, o como me lo describen, en alteración de hemostasia secundaria. A diferencia de que me digan es petequia, es equimosis, es púrpura, pensaría de inicio, sin un estudio aún o sin una valoración clínica aún, en hemostasia, alteración de la hemostasia primaria. Entonces, yo les marco mucho, por ejemplo, a ellos el hecho de que hablemos de manera correcta ante la presentación que estamos y no olvidar precisamente la manifestación cutáneo-mucosa que va a incluir, que va a hablar de una alteración de hemostasia primaria, a diferencia de sangrados, hematomas, hemartrosis, sangrados más profundos, que me va a hablar de hemostasia secundaria. Entonces, petequia que se define como tal, como la hemorragia cutánea puntiforme de muy pocos milímetros, que con mayor milímetro y mayor extensión se habla ya de púrpura, que per se habla de que puede ser hasta 1 centímetro, y hablar de quimosis sería una mácula, digamos, mayor, violácea, rojiza, verdosa, de acuerdo a la fase en la que estemos evaluando esa manifestación. Entonces, el hecho de hablar anteriormente de púrpura trombocitopénica, inicio idiopática y que después pasó a inmune, es en una vez que se demostraron estos mecanismos de los que hablamos, inmunológicos de destrucción plaquetaria, de los autoanticuerpos y de los linfocitos autorreactivos. Pero el hecho de quitarle ya el nombre de púrpura fue precisamente al demostrar esta presentación heterogénea en donde puede o no haber púrpura realmente. Entonces, por eso es que al demostrar los mecanismos primero fisiopatológicos, se le cambió a púrpura trombocitopénica inmune, pero ahora al ya eliminar púrpura por esta heterogeneidad en la presentación, como les comento, hablar correctamente de trombocitopenia es trombocitopenia inmune primaria. Yo les digo mucho a mis residentes que si alguno de ellos llegan a hablarme
de que tenemos un paciente con sospecha de púrpura trombocitopénica idiopática, quiere decir que desde el 2009-2010 no ha leído acerca de trombocitopenia, porque esta nomenclatura está desde entonces y persiste hasta en las últimas guías. Ahora, algo importante también es el valor de corte. ¿Por qué? Porque podemos decir, no es que trombocitopenia es menos de 150,000, que es el límite de valor normal en general. Sin embargo, se demostró y se vio que pacientes que se mantienen entre 100,000 y 150,000 pueden ser pacientes que de manera fisiológica pueden mantenerse así sin que les condicione realmente ningún riesgo hemorrágico y sí que sin que se traduzca a una patología. Entonces, se habla de que pueden ser incluso embarazadas, niños, algunos recién nacidos, síndrome de Down, que se pueden encontrar en esa cifra y que no les condiciona como tal un riesgo hemorrágico. Entonces, en ese sentido, se decidió y se definió, como les decía, desde el Consenso de 2009, desde las guías del ASH del 2012 y que persiste ahora en las del 2019, que la cifra corte de plaquetas para hablar de trombocitopenia es menor a 100,000. Y sería una disminución aislada de la cifra de plaquetas a menos de 100,000 en ausencia de una causa desencadenante de la trombocitopenia. Ahora, también tenemos diferencias en relación a la clasificación. Anteriormente se clasificaba como aguda o crónica con un corte de 6 meses. 6 meses antes aguda, 6 meses después crónica. Sin embargo, se ha hablado en relación a esta remisión espontánea de la que comentábamos, en donde se ha visto que la mayoría, hasta el 80% de los niños pueden evolucionar y remitir de manera espontánea hasta los 12 meses. Entonces, en ese sentido, por eso se cambió la clasificación y se habla de reciente diagnóstico en los primeros 3 meses. Cuando persiste entre los 3 y 12 meses es, como su nombre lo dice, trombocitopenia inmune persistente. Y más de 12 meses es cuando se considera cronicidad, dando oportunidad precisamente a esta remisión espontánea de la que se habla y por la que se apuesta. Y remisión, se hablaría de remisión completa con más de 100,000 plaquetas, pero podemos tener una remisión parcial con más de 30,000 plaquetas, que es lo que esperamos al menos para mantener una cifra hemostática segura para el paciente y evitar el riesgo de hemorragias. Ahora, algo de lo que también se quiere llevar a consenso y disminuir esa variabilidad de los métodos diagnósticos es precisamente determinar qué es lo que se necesita para el diagnóstico del paciente con trombocitopenia inmune. ¿Ustedes qué creen dentro de estas opciones que sea lo adecuado para de inicio estudiar un paciente con trombocitopenia inmune? Una biometría y aspirado de médula ósea de inicio, anticuerpos antiplaquetarios, el estudio infeccioso, el estudio inmunológico, o no hay realmente un estudio que confirme el diagnóstico y es un diagnóstico de exclusión. No sé si alguien quiera comentar o participar. ¿Qué es lo que piensan? Pudiéramos tener una combinación de ambos, pudiéramos hablar de que no hay un estudio que lo confirme y hablar de un diagnóstico de exclusión. Están comentando que la E. De Comentan en acuerdo. el chat que la E. Perdón, no puedo ver yo el chat, gracias por comentarme. No, pero exactamente, la E. Sí, y sí, precisamente, realmente no hay un estudio que confirme el diagnóstico. Es un estudio de exclusión en donde obviamente requerimos de inicio, además de la evaluación clínica, una biometría hemática, pero no en todos los pacientes aspirados de médula ósea. Se ha hablado de realmente si hay beneficio o no en relación a los anticuerpos antiplaquetarios. Hay artículos que lo apoyan, hay artículos que no. En relación a estudio infeccioso y estudio inmunológico, en ciertos pacientes que reúnen ciertas características, pudiera realizarse dentro del diagnóstico de exclusión. Entonces, realmente podemos concluir que no hay un estudio que confirme el diagnóstico y el diagnóstico es de exclusión. Pero para eso, antes que otra cosa, necesitamos los criterios de evaluación clínica, tanto en el sentido de poder diagnosticar y saber que estamos frente a un paciente con trombocitopenia inmune primaria, como también para saber qué conducta vamos a tomar para el manejo del paciente. Entonces, en ese sentido, debemos de inicio evaluar la condición clínica del paciente y las características clínicas hemorrágicas que nos muestra. Tenemos, como les decía, una clínica cutáneo mucosa al hablar de hemostasia primaria, al hablar de que tenemos un descenso en la cuenta de plaquetas. Puede haber únicamente manifestación cutánea, con equimosis, con petequias, puede haber también cutáneo mucosa, con epistaxis,
con petequias húmedas en la mucosa oral, en carrillos, en lengua, gingivorragia. El sangrado activo sería algo a atender de manera prioritaria y que a lo mejor en estos pacientes sí requieren como tal de inicio una intervención más pronta y obviamente hospitalización. Y ahorita vamos a ver esos criterios. Epistaxis que precisa taponamiento y así podemos avanzar en relación a la gravedad de la presentación, en donde puede llegar un paciente con hematuria, con hemorragia digestiva, con menorragia, gingivorragia importante o incluso una hemorragia que con riesgo razonable y que pueda requerir incluso o tener un requerimiento transfusional. Entonces, a eso nos referíamos con que realmente la manifestación puede ser heterogénea. La mayoría de las veces es únicamente cutáneo mucosa leve, la mayoría de las veces afortunadamente son pocos los pacientes que pueden llegar con sangrado activo, sin embargo es bien importante siempre la evaluación clínica de inicio y a esto asociarlo a los factores de riesgo hemorrágico nos van a normar la conducta a tomar de manera inmediata en el paciente. Si el paciente llega ya con hematuria de inicio, es un paciente con riesgo hemorrágico en donde hay que intervenir de inmediato. Si el paciente con trombocitopenia tiene un traumatismo craneoencefálico o tuvo politraumatismo previo, hay que considerarlo de riesgo. Y además el investigar, que a veces se nos pasa ese detalle, el investigar si el paciente ha estado tomando antiagregantes plaquetarios hasta en los últimos 7 a 10 días, que sería un factor que aumenta el riesgo hemorrágico. Y además el hecho de investigar si el paciente de por sí ya tiene una diátesis hemorrágica como enfermedad subyacente, alguna coagulopatía, alguna vasculitis, que nos ponga mayor, o es de mayor riesgo en el sentido del riesgo hemorrágico. Entonces, bueno, de inicio, ante el hecho de que puede llegar un paciente con una hemorragia activa, con un sangrado activo, es importante la evaluación clínica para tomar la conducta. Sin embargo, también, como les decía, la mayoría de las veces los pacientes llegan con manifestación leve y nos dan oportunidad como tal a lo que debemos hacer, que es el diagnóstico complementario o el diagnóstico de exclusión. Aquí hay puntos muy importantes a comentar, tan solo en el hecho de hacer una biometría hemática y un frotis de sangre periférica, evaluar incluso el volumen medio plaquetario y en el frotis de sangre periférica, en los niños al menos se habla de inicio, de descartar pseudotrombocitopenia asociada a EDTA, en donde, bueno, después de la historia clínica que mencionamos, una exploración física completa, la biometría hemática que nos da la evidencia aislada de plaquetas con fórmula roja y fórmula blanca sin ninguna alteración, o evaluar el hecho de que pueda haber anemia, pero ver también reticulocitos para ver si es una anemia regenerativa que me puede hablar de que pueda ser anemia secundaria al sangrado o incluso anemia hemolítica autoinmune, que junto a trombocitopenia inmune estaríamos frente a un síndrome de Evans. Entonces, de inicio tenemos que evaluar eso en relación a evaluar la biometría hemática. Sin embargo, además, como les decía, al evaluar el frotis de sangre periférica. ¿Por qué? Porque puede haber agregados plaquetarios que me puedan hablar precisamente de la pseudotrombocitopenia asociada a DTA, en donde debemos hacer estudio plaquetario en distintos anticoagulantes, ya sea en un tubo con citrato o en un tubo con heparina, para confirmar o corroborar el hecho de la trombocitopenia, además de la revisión del frotis de sangre periférica, en donde en el tubo con EDTA vamos a ver microagregados plaquetarios. Y entonces eso nos da trombocitopenia, pseudotrombocitopenia, y lo característico obviamente es que el paciente no va a tener ninguna manifestación clínica hemorrágica. Ahora, en relación también al frotis de sangre periférica y evaluar también el volumen medio plaquetario, es en el sentido de un inicio, sobre todo en los pacientes pediátricos y sobre todo en la primera infancia, lactantes, obviamente recién nacido, lactante menor, lactante mayor, en donde no entran dentro del pico de presentación más frecuente, el hecho de evaluar y sospechar trombocitopatías por microplaquetas o por macroplaquetas. En microplaquetas lo más característico que es el síndrome de Wiskott-Aldrich, aunque se acompaña de otras situaciones, ¿no? También exantema, eczema, inmunosupresión, y podemos diagnosticarlo por ese lado. En plaquetas gigantes, pues también evaluar, que vamos a ver dentro del programa también del diplomado, las trombocitopatías como el Bernard-Soulier. Entonces, es importante evaluar de un inicio eso, al hablar de que sabemos, y lo mencionamos ahorita en las preguntas de qué hacer, qué tenemos que hacer diagnóstico de exclusión.
Ahora, en relación al estudio de hemostasia, es sobre todo también en el sentido de poder ver si no estamos incluso frente a la enfermedad de von Willebrand que acaba de mencionar la doctora Janet. Por ahí yo incluso tengo una anécdota que quiero comentarles y que creo que nunca le he mencionado al doctor Martínez Murillo. En alguna ocasión lo escuché hablando en mis primeros años de enfermedad de von Willebrand y él mencionó que hay que hacer siempre diagnóstico diferencial en esos pacientes con trombocitopenia crónica que no responden a nada. Y así me acababa de llegar un niño que había estado manejado en otra ciudad, que tenía 3 años siguiéndose, pero que característicamente tenía epistaxis, tenía hematuria, tenía sangrado de tubo digestivo. Llegó conmigo incluso y se había diagnosticado con diverticulosis, entonces dijeron, bueno, sangra por los divertículos, sin embargo, resecaron divertículos y sangraba el sitio de excisión de los divertículos. Y no era un comportamiento esperado en una manifestación tan intensa. Después de haber escuchado al doctor, dije, voy a ver si es por ahí, y diagnosticamos enfermedad de von Willebrand en ese niño. Entonces, no perder de vista esa situación. Tenía incluso TTP alargado, muy leve, porque puede o no alargar los tiempos de coagulación la enfermedad de von Willebrand, pero característicamente se presentaba de esa manera y se diagnosticó y se trató de incluso ya con factores provistos de von Willebrand y el paciente le fue muy bien afortunadamente. Entonces, no perder de vista también esa situación. Se acaba de ver ampliamente con la doctora Janet esos puntos, ¿no? Hablar de grupo RH y CUMS directo es en relación también a ver, como les comentaba, si no tenemos una anemia regenerativa y con CUMS directo que nos haga sospechar de una anemia hemolítica autoinmune y que entonces estemos frente a un síndrome de Evans y no solo frente a una trombocitopenia inmune primaria. Ahora, en relación a incluir dentro del estudio inmunoglobulinas, el estudio infeccioso, va a ser de acuerdo también a las características clínicas del paciente y a la historia clínica detallada que vamos a hacer. No en todos los pacientes es necesario este último estudio, sin embargo, al menos en los niños, que como pueden ser estos factores desencadenantes y si persisten estas infecciones pueden ser un factor para que el niño evolucione a la cronicidad, pues ahí habría que evaluar como tal hacer en un inicio este tipo de estudios, tanto el estudio microbiológico con citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus, herpes simple, el hecho de tomar inmunoglobulinas para ver si no se asocia a alguna inmunodeficiencia, y obviamente ver química sanguínea, pruebas de función hepática para descartar que se esté asociando también a alguna otra manifestación a otro nivel, en otro sistema, ¿no? Ahora, ¿cuándo tomar o cuándo no tomar médula ósea? Los niños con presentación clínica típica, tanto clínica en relación a que, por ejemplo, tan solo el hecho de que tengan síndrome infiltrativo, que tengan otras anomalías en el hemograma, es importante en ellos, e incluso el hecho de que puedan estar fuera en relación a estos puntos, que se asocia que estén fuera de ese pico de presentación en niños más pequeños de 2 años o en niños mayores de 6 años, sí considerar el hecho de poder tomar médula ósea cuando no estamos frente a ese caso clínico típico del que hablábamos. Pero también es importante puntualizar que cuando decidimos tomar médula ósea, siempre sea antes del inicio de los esteroides, que es el tratamiento de primera línea que vamos a mencionar en un momento. ¿Por qué? Porque si ya lo tomo después del inicio de esteroides, esta médula ósea puede estar modificada, obviamente, y pues enmascararme de alguna manera y darme un falso negativo en relación a otras patologías. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta eso. Ahora, en relación a otros estudios que también pueden entrar en el protocolo de exclusión, son las poblaciones linfocitarias, como les comentaba, en relación a descartar alguna inmunodeficiencia asociada. El estudio inmunológico que habla de, bueno, solicitaríamos anticuerpos antinucleares, opcionalmente otros estudios de autoinmunidad, anti-DNA, anti-SMID, anti-RO. Y en pacientes, sobre todo crónicos, se habla de la detección del Helicobacter pylori, en donde hay varios estudios que asocian como tal la cronicidad a la presencia del Helicobacter pylori, sobre todo en pacientes crónicos y sobre todo a veces o con mayor frecuencia en adultos. Ahora, el hecho de poder conocer cada vez más la fisiopatología y nos ha dado la opción de tener distintos productos ya disponibles que pueden como tal actuar en distintos sitios dentro de los mecanismos fisiopatológicos que tenemos. Y tan es así que una vez que se demostró que los anticuerpos y la citotoxicidad
linfocitos T autorreactivos iban no solo directamente a las plaquetas ya en su circulación periférica, sino también al megacariocito, bueno, surgieron los agonistas de tromopoyetina, en donde en estos pacientes se demostraba también niveles bajos de tromopoyetina. Pero además de eso, por ejemplo, rituximab, inmunoglobulina, corticosteroides, se puede hablar de poder tener combinación de estos medicamentos, sobre todo en pacientes crónicos que no responden. Entonces, gracias a que se conoce cada vez más estos mecanismos, es que podemos tener mayor opciones de tratamiento. Pero bueno, si vamos como tal a hablar de los objetivos de tratamiento y cuándo sí tratar y cuándo no, ¿cuáles son los que creen, o más bien, cuál es el excepto que ustedes encuentran aquí en relación a los objetivos del tratamiento? Tenemos el hecho de mejorar la calidad de vida, tenemos el hecho de evitar eventos hemorrágicos graves, incrementar la cuenta de plaquetas a más de 100,000, minimizar la toxicidad de tratamientos innecesarios y la toma de decisiones individualizada en cada paciente y de acuerdo a la fase de enfermedad. ¿Cuál sería uno de los objetivos, el excepto en estas aseveraciones de los objetivos del tratamiento? Si comentan en el chat, ahí me ayuda para poder saber si me está alguien respondiendo. ¿Alguien tiene alguna opinión? Y alguien por ahí comentó en el chat. Sí, que la sé, Moni. Que la sé, exactamente, porque hablamos de que realmente no es nuestro objetivo como tal incrementar la cuenta de plaquetas. Mencionamos que uno de los objetivos que en los últimos años se ha puesto atención es precisamente mejorar la calidad de vida. Y entonces evitar los eventos hemorrágicos graves es lo más importante. Y más que tratar una cifra de plaquetas, es tratar como tal ese riesgo hemorrágico, las manifestaciones hemorrágicas que el paciente tiene. Y en ese sentido, a lo que se apuesta cada vez más es la observación y los mínimos efectos adversos que le pueda dar alguno de nuestros tratamientos que hacemos con nuestra intervención. En ese sentido, también es importante individualizar en cada paciente cuál es la decisión de tratamiento que voy a tomar con base al criterio clínico, a los factores de riesgo hemorrágico, a la fase de la enfermedad en relación a si estoy frente a una trombocitopenia de reciente diagnóstico o una persistente o una crónica. Entonces, bueno, mencionamos, si vamos a hablar de una cuenta específica de plaquetas, sería en todo caso llevar al paciente a más de 20,000 o 30,000 plaquetas, que sería, como hemos mencionado, la cifra hemostática segura, para que el paciente, poder prevenir en el paciente las manifestaciones hemorrágicas graves. Sin embargo, siempre elegir el tratamiento que tenga la menor toxicidad, optimizar esa calidad de vida como tal y prevenir esos eventos hemorrágicos graves. Y esto son objetivos establecidos en las guías de práctica clínica, en las guías de ASH, en el consenso internacional. Coinciden en este sentido. Entonces, hablar de recomendaciones basadas en cifras de plaquetas siguen siendo controvertidas. Se habla de que niños sin sangrado no requieren tratamiento y niños con sangrado y factores de riesgo son quienes requieren realmente una intervención para un rápido ascenso plaquetario. Sin embargo, siempre apostando por evitar los tratamientos innecesarios y potencialmente tóxicos, porque hablamos de que el objetivo del tratamiento es sobre todo prevenir las hemorragias más que corregir la cifra de plaquetas. En ese sentido, voy a mencionar de manera rápida un caso que tuvimos acá en el hospital, en donde teníamos, bueno, una nena de 1 año y medio que sin antecedentes patológicos de importancia, sin antecedentes oncológicos en los serofamiliares, de exposición a mielotóxico, con inmunizaciones completas, sin embargo, con la aplicación de SRP y hepatitis A y varicela previo al inicio del padecimiento, que mencionábamos que este puede ser uno de los factores desencadenantes. Sin antecedentes previos, como les comentaba. Empezó un mes, y esto es importante en relación a que un mes previo inició con lesiones petequiales, sobre todo en cara y tronco. Fue a un médico general particular y que catalogó como alergia. Desde ahí es bien importante, como les decía, catalogar bien la manifestación que tenemos en el paciente, porque realmente no era alergia. La mamá mostró posteriormente las fotos y correspondía a lesiones petequiales. No le dio ningún manejo, solo vigilancia, y se dieron incluso en los siguientes 4 días. Sin embargo, a las 2 semanas reinició con la aparición de lesiones que se extendieron, tronco, extremidades,
y entonces sí acudió al hospital. Había incluso lesiones húmedas. En ese sentido, ante el cuadro de presentación y bajo la sospecha de trombocitopenia inmune, ¿qué es lo primero o qué conducta es la que hubieran tomado en esta paciente? De primera intención, de inicio. ¿Alguien quiere participar? Doctor, ya alguien creo puso algo en el chat. D y E. ¿Mandé? D y E. La E, en donde puntualizamos que la historia clínica y la evaluación clínica no pueden faltar, independientemente de que requeramos una BH para evaluar la cantidad de plaquetas, por ejemplo. Siempre primero historia clínica y evaluación clínica. Y obviamente vamos a requerir de biometría y revisión de prótesis de sangre periférica, como comentamos en relación a todo lo que debemos buscar incluso en el prótesis de sangre periférica. De inicio, al ser un cuadro clínico característico, no es meritorio de aspirado de médula ósea. Ahora, frente a esta paciente, habría que considerar de inicio las recomendaciones generales para el manejo, en donde habrá que considerar hospitalización en pacientes con sangrado activo, con factores de riesgo hemorrágico que ya mencionamos, con un recuento plaquetario menor de 20,000 en relación a hablar de una cifra en específico, porque tendría mayor riesgo en todo caso, pero haciendo la correlación en relación a la evaluación clínica. En general, evitar inyecciones, punciones intramusculares o de vasos profundos que tengan difícil compresión y difícil acceso. Contraindicado el uso de ácidos salicílicos y sus derivados, y administrarse solo en caso de que sí sean realmente necesarios y estrictamente necesarios. Incluso antihistamínicos también pueden alterar algunos la función plaquetaria. Durante el seguimiento de la trombocitopenia habrá que evitar deportes de contacto. Estas son las recomendaciones generales en el manejo. ¿Qué fue lo que hicimos con el paciente? Realmente la nena tenía una clínica hemorrágica leve a moderada. Cuando llegó al hospital, tuvieron una biometría con 27,000 plaquetas. Se confirmó después con 35,000 plaquetas. Entonces evaluaron prótesis sangre periférica en donde no tuvo alteraciones. Eso fue ya cuando llegó conmigo a tener 35,000 plaquetas. No había alteraciones en prótesis sangre periférica y no había datos de alarma en ese momento. Entonces decidimos la vigilancia conservadora, dado que ya tenía incluso más de 35,000 plaquetas, y se indicaron datos de alarma, egresó incluso sin medicamentos, únicamente con vigilancia. A las 2 semanas reiniciaron la aparición de petequias, pero muy aisladas, y presentó aparentemente epistaxis, pero ya que se reinterrogó a la mamá, únicamente fue al momento de sonarse una gotita y tanta. No hubo realmente una epistaxis, un sangrado constante. Le hicimos cuenta plaquetaria y tenía 54,000, entonces no hicimos intervención y solo vigilamos. La paciente afortunadamente no tenía ningún antecedente previo, tuvo el antecedente de vacunación con ese síndrome hemorrágico cutáneo mucoso, no había síndrome infiltrativo, no había síndrome anémico, solo el síndrome hemorrágico cutáneo mucoso, y ya para cuando llegó con nosotros con más de 30,000 plaquetas. Por eso es que el manejo fue conservador, la recuperación fue espontánea dentro de los primeros 3 meses, por lo que se consideró únicamente una trombocitopenia de reciente diagnóstico, y 6 meses después en el seguimiento sigue con cuenta plaquetaria normal. Afortunadamente este caso fue de los que todos quisiéramos tener, en donde realmente se demuestra que pudiera haber una remisión espontánea en la mayoría de los niños. Entonces, en ese sentido, las guías de práctica clínica hablan del uso apropiado de corticosteroides, por ejemplo, como primera opción, en donde habrá que evitar siempre hospitalización cuando no es necesaria. Habrá que priorizar la observación, como lo hicimos en esta pequeña, y recomendar el curso corto de prednisona cuando realmente es necesario, en donde haya menos de 20,000 plaquetas, donde te ponga en riesgo a la paciente, hablando estrictamente de una cuenta de plaquetas en todo caso, o donde haya una clínica cutáneo mucosa, un sangrado activo. Tenemos este otro caso que voy a mencionar de manera rápida para no ahondar mucho y poder terminar a tiempo, en donde tuvimos esta niña de 2 años, 6 meses, sin antecedentes hematocológicos también, sin exposición a mielotóxicos, inmunizaciones completas, sin embargo, en esta ocasión, sin antecedente de una inmunización previa. No hubo antecedente evidente aparentemente de alguna infección previa tampoco, sin embargo, sí refería múltiples cuadros de infección de vías urinarias, entonces pudiera sugerir que a lo mejor tuvo un cuadro de infección de vías urinarias antes que ni siquiera se documentó. Presentó el cuadro inicial un mes antes
de nuestra valoración, con aparición de lesiones petequiales aisladas. No acudió a consulta a la mamá. Al mes agregan equimosis diseminadas y además hiporexia y vómitos ocasionales, por lo que acudió realmente a valoración. Fue valorada por un médico familiar en su unidad de medicina familiar al mes, después de que en marzo había iniciado. Documentó incluso el 8 de abril 3.000 plaquetas de infección de vías urinarias y no consideró como tal con esas 3.000 plaquetas enviarla a segundo nivel. Le dio tratamiento para infección de vías urinarias y nada más. Vitaminas, hierro, como se agregan siempre a veces en las unidades de medicina familiar, y no dio tratamiento para manejo de trombocitopenia y ni siquiera le llamó la atención. Al haber incremento de las lesiones en casa, petequiales, equimosis e incluso mucosas, entonces vuelve a acudir la mamá a otra valoración, documentan trombocitopenia grave en 1.000 y entonces se envía a hospitalización. En esta paciente, a diferencia de la otra paciente que teníamos, ¿cuál hubiera sido la conducta de manejo? De acuerdo a lo que hemos mencionado. Únicamente vigilar de manera conservadora, esteroide oral de inicio, inmunoglobulina, antagonistas de los receptores de trombopoyetina o el rituximab. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya contestó por ahí alguien, doctor? B. ¿Cómo? B. Sí, exactamente. En esta paciente, al no haber sangrado activo, a pesar de que la manifestación cutáneo mucosa era importante y a pesar incluso de tener solo 1.000 plaquetas, si no hay riesgo hemorrágico como tal o manifestación hemorrágica, podemos optar por esteroide oral. Pudiera ser válido que al tener solo 1.000 plaquetas y ante la edad de la paciente se pudiera optar a lo mejor por inmunoglobulina intravenosa, pero solo en caso de que realmente la paciente tuviera una manifestación importante de sangrado de manera inicial. ¿Qué fue lo que pasó con esta paciente? De inicio fue tratada por pediatría en otro hospital y algo que no se ha podido quitar la costumbre, bolos de metilprednisolona, 30 miligramos por kilo, sin realmente estar establecido como un manejo dentro de primera línea con base a las guías de práctica clínica. De inicio, también inmunoglobulina, primero una dosis, incluso con una administración muy larga de 12 horas. El control posterior fue de 28.000 plaquetas, posteriormente ascendió a 60.000 a las 48 horas y la egresaron con esteroide 1 miligramo por kilo por 2 semanas. No presentó respuesta a esteroide, dado que a la semana vuelve a regresar con manifestaciones y tenía de nuevo 18.000 plaquetas después de que había subido a 60.000. Vuelven a poner bolos de metilprednisolona por 3 días, 30 miligramos por kilo diario, y egresó con 51.000 plaquetas, de nuevo con prednisona oral. De nuevo sin respuesta en la cita que ya fue programada para con nosotros. Llega con 12.000 plaquetas y con petequias húmedas en carrillos y en paladar. Incluso hubo dificultad al inicio para poderla canalizar, pero incluso aún siendo una paciente con trombocitopenia grave, funcionada en sitios en donde probablemente ni siquiera fuéramos a encontrar una vía venosa. Si se fijan, aquí es el antebrazo en donde qué vía vas a encontrar ahí, y vean como tal la característica de los hematomas, que así como aquí tenía en todos los sitios de punción. Tenía sus petequias húmedas también, sin embargo no un sangrado activo, pero ya después del manejo con esteroides a dosis alta, inmunoglobulina y demás, en el primer contacto. Con base a las guías de práctica clínica, en primera línea, los niños con trombocitopenia inmune de reciente diagnóstico con sangrado mucoso sin riesgo para la vida, está indicado los esteroides, como bien mencionaron en su respuesta. Los esteroides, que a diferencia de las últimas guías, en estas guías se establece el tipo y la dosis de esteroide, que es prednisona, de 2 a 4 miligramos por kilo día, con un máximo de 120 días. Hay bibliografía que habla un máximo de 80 miligramos diarios, pero por lo que se opta y lo que se sugiere y recomienda es que el esquema corto de no más de 5 a 7 días, por lo que no se requiere como tal un esquema de reducción. Otra de las opciones es la dexametasona, que hasta donde tengo entendido, me confirmará el doctor, es el esquema que se prefiere en los adultos antes que la prednisona. Se utiliza la dexametasona 0.6 miligramos por kilo día,
con un máximo de 40 miligramos durante 4 días. Y ese esquema se puede repetir posteriormente, cada 15 días, cada 3 semanas o cada mes. Eso en primera línea. Y en esa primera línea en donde se habla de los esteroides y dentro de las opciones de primera línea que tenemos, que son los esteroides, inmunoglobulina y anti-D, se habla de priorizar la observación antes que cualquiera de ellos. Sin embargo, si el paciente requiere como tal de tratamiento, siempre tener en cuenta antes de inmunoglobulina esteroide y antes de incluso de inmunoglobulina anti-D. Sin embargo, la anti-D que se maneja en México no es la indicada como tal para el tratamiento, no es la que se indica para el tratamiento. Ahora, algo importante es lo que estamos cursando con la pandemia. ¿Por qué? Porque hay consensos después de las guías que hablan que podemos considerar, si tenemos disponibilidad de ellos, los agonistas de trombopoietina en primera línea. ¿Por qué? Porque no sabemos aún el riesgo que pueda conllevar el esteroide en relación a la susceptibilidad a contraer más la infección. Entonces, en ese sentido, se trata de minimizar en lo posible el uso de esteroides o si se usa, usar en la dosis mínima posible. Entonces, se habla cada vez más de poder tener en cuenta el inicio de agonistas de trombopoietina en estos pacientes. Ahora, ¿cómo evolucionó esta niña y qué hicimos si no respondía en el sentido de que ya de inicio no había respondido de manera adecuada o respondía solo transitoriamente y a la semana o 2 semanas teníamos nuevo descenso y descenso grave? Pues tuvimos la opción de los agonistas de trombopoietina y los iniciamos ante el hecho de que teníamos la evidencia de que en esta pandemia pudiera considerarse en primera línea. Se utilizó una dosis inicial de 25 miligramos. Después de esto, incluso se documentó en la paciente neutropenia. Sin embargo, fue transitoria, pero fue meritoria de que tomáramos médula ósea que descartó malignidad. Entonces, incrementamos dosis del trombopac a 50 miligramos y con respuesta parcial únicamente en 75,000 plaquetas. Y a 3 meses de evolución, la paciente continúa con una respuesta parcial. Sin embargo, ya en el sentido de tener una respuesta al menos con una cifra hemostática, digamos, estable para la paciente. Y por último, nada más voy a mencionar de manera rápida también el tercer caso, en donde hablamos de una trombocitopenia inmune crónica e incluso refractaria, en donde durante 3 años incluso solo mantuvimos vigilancia porque no hubo respuesta ya ni a inmunoglobulina, ni a dexametasona, ni a las distintas opciones de esteroides. Entonces, se le dio incluso también ciclosporina. Es un paciente adolescente de 11 años, 5 meses, que de hecho tuvo un diagnóstico incidental de trombocitopenia grave. ¿Por qué? Porque estaba en estudio por alergología y ahí fue donde veía que había trombocitopenia grave en 3,000 sin ninguna manifestación, por lo que de inicio lo que se pensó es que a lo mejor fuera una pseudotrombocitopenia asociada a DTA, como lo mencionamos dentro del diagnóstico de exclusión. Sin embargo, no, en el estudio plaquetario en distintos anticoagulantes confirmamos que era una trombocitopenia real y bueno, se empezó el tratamiento en otro hospital también, que de inicio también le dieron inmunoglobulina, aunque no había manifestación importante de sangrado, le dieron prednisona, de inicio respondía, pero solo de manera transitoria. Entonces, en su evolución, siempre su respuesta era transitoria y no llegó nunca a obtener una respuesta completa. Después de la dexametasona, sí hubo una respuesta parcial, sin embargo, a los 6 meses tiene nuevamente descenso. Entonces, en su evolución, recibió todas las opciones que tenemos de primera línea sin una respuesta adecuada o una respuesta mantenida. Entonces, en él optamos por tratar de solicitar las opciones de tratamiento que tenemos para segunda línea, en donde después de hablar de primera línea con esteroides, inmunoglobulina y anti-D, el tratamiento subsecuente, sobre todo ya en las últimas guías, se habla de agonistas de trombopoietina, rituximab y esplenectomía, priorizando el hecho de poder dar antes de rituximab los agonistas de trombopoietina, antes de la esplenectomía los agonistas de trombopoietina como segunda línea. El tratamiento de segunda línea tenemos ahora como tal las opciones de tratamiento con pocos efectos adversos, pero que no todos los tratamientos están disponibles en todos los países o en todos los niveles, en el mismo país. Entonces, muchas de las veces, algunas opciones de tratamiento las tenemos que adaptar de acuerdo a lo que tenemos disponible. Sin embargo, se habla de que en estos pacientes crónicos, si no hay datos de sangrado o si se mantienen arriba de 30,000 plaquetas, siendo una cifra segura en el paciente,
hasta un tercio de los pacientes pueden remitir en el primer año, pero hasta el 80% pueden remitir después de 5 años. Entonces, pudiéramos tener en un paciente que no hay datos de sangrado, pues vigilancia y paciencia durante ese tiempo, y más si no tenemos disponibilidad de las opciones de tratamiento. Y al hablar de esplenectomía como una de las opciones que, bueno, obviamente sí vamos a tener, sobre todo ya en segundo y tercer nivel, es aplazarse al menos durante un año. Y si se opta por esplenectomía, siempre, al menos en los niños, completar esquema de antibiótico, terapia profiláctica hasta los 10 años, de acuerdo a la 10 años de edad, de acuerdo a las guías incluso españolas, y completar siempre la vacunación previa a la esplenectomía, la vamos a mencionar en un momento. Entonces, este paciente que no respondía, le hicimos incluso estudio inmunológico, estudio infeccioso. En el estudio inmunológico, en una sola ocasión tuvo antinucleares positivos, patrón moteado, pero de manera aislada, y posteriormente incluso se negativizaron. La espirola de médula ósea descartó también otras patologías primarias hematológicas. Dimos incluso rituximab, dimos ciclosporina A, no hubo respuesta tampoco, y entonces realmente nos quedamos solo en vigilancia, dado que no repercutía en su calidad de vida porque no había un sangrado importante. Durante 3 años nos mantuvimos así hasta que nos pudimos tener disponibles agonistas de trombopoyetina. Iniciamos agonistas de trombopoyetina como lo establecen las guías de práctica clínica. Anteriormente se hablaba de que cuando estamos frente a una trombocitopenia persistente y crónica, tomáramos en cuenta el mayor o menor de 30,000 plaquetas en relación o en correlación a manifestación activa o factores de riesgo hemorrágico. Si no había hemorragia activa o factores de riesgo hemorrágico, independientemente de que hubiera menos o más de 30,000 plaquetas, es observación. Y solo en caso de que realmente haya manifestaciones hemorrágicas, entonces se optaba por inmunoglobulina periódica, aquí sí, bolos de metilprednisolona, la dexametasona, o incluso llegar a la esplenectomía, por eso se hablaba de enviar a un centro especializado. Ahora, además de la esplenectomía, se habla también en los niños de agonistas de trombopoyetina y rituximab. ¿Por qué digo también en los niños? Porque el rituximab se empezó a usar más en adultos que en niños, dado que en niños realmente la respuesta podía ser muy variable, desde solo 10% hasta 60%. Pero ahora en NASH, estas son las 3 opciones de tratamiento que tenemos para la segunda línea, en donde a considerar alguna de las 3 debemos tomar como factores para esa decisión la edad, la actividad del paciente, el riesgo de sangrado, la duración de la trombocitopenia, si es primaria o secundaria, e incluso se habla de la preferencia del paciente. Y como les decía, siempre considerar los agonistas de trombopoyetina antes que el rituximab, antes que la esplenectomía, y si consideramos rituximab, pues esplenectomía ante el riesgo quirúrgico que implica la esplenectomía y el riesgo infeccioso para los niños, es primero rituximab antes de esplenectomía. Entonces, hay que, digamos que en resumen, hablar de que el tratamiento debe ser individualizado en el paciente, dirigido a prevenir los episodios de hemorragia, mejorar la calidad de vida y tratar de tener la mínima toxicidad. Dentro del tratamiento, minimizar el uso de esteroides, secuenciar la terapia de forma apropiada de acuerdo a primera, segunda línea, utilizar los medicamentos que con base a los estudios tengan la mínima toxicidad posible, pero sobre todo el hecho de poder precisamente en ese sentido de utilizar el caminito adecuado, siempre apegarnos como tal a las múltiples guías de práctica clínica que tenemos y que la mayoría de ellas coincide en todo esto que hemos mencionado. Tener en cuenta que es una patología heterogénea en relación a su manifestación y que siempre debe haber vigilancia en relación a que después se pudieran agregar a lo mejor otros datos de alarma hematológica que nos hablan de otra patología, sobre todo en los adultos. Tener en cuenta la primera línea, la segunda línea, y siempre la conducta como tal, tratar de adaptarla lo más que se pueda en relación a las guías. Lo que nos está pasando como tal, al menos como región o como hospital, es el hecho de que la mayoría de las veces la conducta que se toma en el primer contacto, antes de pasarlos con nosotros, es tratamiento intenso basado en la cuenta de plaquetas, algo que ya en las guías de práctica clínica se especifica puntualmente y por eso insisto tanto de que no es lo correcto. El uso indiscriminado de inmunoglobulina, en donde llegan y a todos como receta de cocina se les pone inmunoglobulina, y tampoco es así. Y no se opta realmente por la observación en relación a esperar la recuperación espontánea. Entonces, esto es algo que debemos concientizarnos en el sentido de que estamos tomando a veces conductas incorrectas, a pesar de que ya tenemos guías que hablan de lo que hay que hacer y no hay que hacer. Entonces, en relación a la segunda línea,
A veces, como les comento, como no tenemos tan disponible los agonistas de trombopoyetina en muchos de los lugares o unidades, pues optamos por lo que tenemos. Y a veces es la inmunoglobulina seriada que antes se sugería desde el consenso español del 2009, o los distintos esquemas de esteroide. El rituximab, con el que muchas de las veces sí contamos, e incluso valorar antivirales, dado que muchos de los pacientes, como comenté en un inicio, como factor desencadenante pueden tener el Epstein-Barr parvovirus y después de tratamiento antiviral pudieran responder. Y bueno, la respuesta a los agonistas de trombopoyetina en relación a los pacientes que he tenido como tal candidato a ellos, ha sido buena en todos. Sin embargo, todavía hay retos a establecer en relación al dosis y el tiempo en que se debe llevar ese tratamiento, ¿no? Me voy a pasar esto de inicio en relación a específicamente hablar de ello, para sobre todo concluir en el sentido de que los agonistas de trombopoyetina sí han tenido una diferencia en relación al manejo del tratamiento, al manejo y tratamiento de los pacientes de segunda línea, los pacientes persistentes, los pacientes crónicos, en donde muchas de las veces optábamos de inicio al esperarnos al año o a los 2 años con la esplenectomía, que si bien es cierto sigue teniendo un papel porque su respuesta es muy importante. Los agonistas de trombopoyetina pudieran usarse antes, dándole al paciente esa opción de tratar de evitar el efecto adverso de infecciones o el riesgo como tal quirúrgico, ¿no? Tomar en cuenta lo que mencionábamos en relación a COVID, de que pudiera ser que cada vez más nos acercamos a que pudieran pasarse a primera línea después de que, dado la eficacia que ha demostrado, cada vez más se encuentra como una opción de primera línea. Antes de terminar, únicamente puntualizar el hecho que, a excepción de hemorragias que pongan en riesgo la vida, la transfusión de concentrados plaquetarios está prácticamente proscrita. Muchas de las veces se basa el primer contacto de estos pacientes o en la hospitalización en la cifra de plaquetas menor a 10,000, menor a 50,000, para decir va a sangrar y ponle plaquetas. Sin embargo, sabemos que por los mecanismos fisiopatológicos del desarrollo de autoanticuerpos podemos favorecer mayor formación de esos anticuerpos con la transfusión de plaquetas. Entonces, solo se limita a pacientes en los que en ese momento realmente requerimos de ese ascenso plaquetario, sí o sí, porque ponga en riesgo la vida la manifestación de sangrado que tiene. Y básicamente es la hemorragia intracraneal o un sangrado activo, por ejemplo, de tubo digestivo, en donde se comprometa la vida del paciente. Y si vamos a optar por poner los concentrados plaquetarios en esos pacientes exclusivamente, es importante tener un tratamiento sucesivo en relación a poner ahí sí metilprednisolona, pero solo a 10 miligramos por kilo, inmunoglobulina en 400 miligramos por kilo, luego la transfusión de plaquetas, que se calcula de la misma manera que en cualquier otro paciente, 4 unidades por metro cuadrado de superficie corporal, y después completar la dosis de inmunoglobulina, que es de 0.8 a 1 gramos por kilo. Realmente, anteriormente se hablaba de esplenectomía urgente, cada vez más está fuera de lugar la esplenectomía urgente, ante el hecho de que pudiéramos, incluso si no hay respuesta inicial, hasta también aquí poder usar los agentes de trombopoyetina, pero en relación a concentrados plaquetarios, prácticamente proscrito, únicamente en pacientes que tengan riesgo vital. ¿De acuerdo? Y bueno, hablar de remisión completa, hablábamos con más de 100,000 plaquetas, de 30,000 a 100,000 es una parcial, y tenemos que también considerar el hecho de que pudiera haber respuesta únicamente transitoria. Lo que tenemos que tener es una respuesta mantenida, en donde después de 6 semanas de haber finalizado el tratamiento, el paciente continúe con más de 30,000 plaquetas. Entonces, bien importante que sepamos que ya no es púrpura, sabemos el por qué ya ahora se considera trombocitopenia inmune primaria, que el valor de corte es menos de 100,000, que es bien importante la evaluación después de una evaluación clínica de la biometría hemática, el flujo de sangre periférica, saber en qué casos específicos sí debo hacer médula ósea para el diagnóstico y la exploración y evaluación adicional. En relación al tratamiento, siempre priorizar la observación. Primera línea, observación, esteroide, inmunoglobulina, en ese orden. Segunda línea, agonistas de trombopoyetina, rituximab y esplenectomía. Saber que cada vez más, como les decía, datos recientes indican que los agonistas de trombopoyetina son tan efectivos en trombocitopenia temprana como la persistente o crónica, y que ahora en
pandemia y en la era COVID pudiera tener el fundamento de poder utilizarse en la primera línea en la trombocitopenia temprana. Pues les agradezco su atención, espero que haya sido de su agrado y cumplir sus expectativas esta plática que estamos teniendo y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.